Mi hermana se burló de mi carrera durante años, así que contraté a su esposo sin decírselo. Me llamo Raquel. Tengo 34 años y hace 6 años cofundé una agencia boutique de marketing junto a 2 amigas. Nos especializamos en marcas de lujo, principalmente del sector hotelero, moda y bienestar. Trabajamos con cadenas de hoteles exclusivas, líneas de cuidado de la piel de nicho o startups europeas de equipaje que buscan posicionarse en América del Norte. Nuestro trabajo es exigente, creativo y vertiginoso. No se trata solo de diseñar anuncios bonitos para redes sociales. Construimos campañas integrales, desarrollamos estrategias digitales, gestionamos alianzas con influencers e incluso, en ocasiones, participamos en reuniones de desarrollo de productos. Nada de esto ha sido relevante para mi hermana mayor, Nadia, que tiene 36 años y es cirujana pediátrica. Siempre ha dejado claro que, en esta familia, su profesión es la única que merece ser tomada en serio. Durante más de una década, cada cena familiar o reunión festiva era una oportunidad para lanzar sus comentarios pasivo-agresivos. Cuando Raquel se canse de jugar a ser emprendedora, tal vez consiga un trabajo de verdad o ¿cuántos TikToks hiciste esta semana? Era como un chiste recurrente que nunca hacía gracia. Mis padres nunca decían nada, solo cruzaban miradas incómodas y trataban de cambiar de tema. Yo solía ignorarla o responder con sarcasmo si tenía energía, pero lo cierto es que, por dentro, sus palabras me dolían más de lo que aparentaba, especialmente en esas semanas agotadoras donde dormía apenas unas horas. No importaban los contratos cerrados ni los ingresos generados, para ella. Mi trabajo era poco más que un pasatiempo superficial en redes. Su esposo, Martín, es distinto. Tiene 38 años, un MBA y ha trabajado en varias startups, además de hacer consultorías financieras como freelance. Suele trabajar en remoto y aunque está en otro rubro, siempre ha demostrado entender lo que hacemos. Nunca menospreció mi carrera. Entre nosotros existía cierta cordialidad distante. En los encuentros familiares hablábamos un poco sobre nuestros proyectos y él parecía valorar lo que estábamos construyendo. Todo cambió hace un par de meses, durante una cena en casa de mis padres. Éramos solo 5, Nadia, Martín, nuestros padres y yo. Comenté que habíamos terminado una campaña para una marca suiza de relojes de lujo y que pronto volaríamos a Copenhague para una sesión de fotos con otro cliente. Nadia, sin perder el ritmo, soltó, ¿sigues vendiendo relojes de influencer? Sonrió como si fuera ingeniosa y siguió comiendo. Esta vez no respondí, ni sarcasmo, ni sonrisa forzada. Solo asentí, y ese gesto marcó algo en mí. No porque me doliera, creo que ya no lo hacía, sino porque entendí que había dejado de importarme su opinión. Una semana después, nuestra agencia firmó 2 contratos importantes. Uno con una firma de viajes de lujo y otro con una empresa europea de cosmética. Estábamos desbordadas y necesitábamos un consultor estratégico que pudiera trabajar codo a codo con el equipo creativo y afinar nuestras propuestas. Entonces recordé algo que Martín me dijo, hacía más de un año, en una charla informal durante una barbacoa, que se sentía aburrido trabajando solo con clientes financieros y que le encantaría unirse a un equipo creativo. En aquel momento lo tomé como un comentario al pasar, pero esta vez cobró sentido. No se lo mencioné a nadie, tampoco a mis padres. Ni siquiera hice averiguaciones con conocidos. Simplemente le escribí a Martín al día siguiente y le propuse colaborar con una agencia boutique en un rol de estrategia. De forma parcial, me dijo que sí. Nos vimos para tomar un café, repasamos el alcance del trabajo y antes de despedirnos, ya le había ofrecido un contrato freelance por 6 meses. Aceptó al instante. Lo integramos discretamente, usando un alias interno para el proyecto. No era que estuviera ocultando nada, al menos al principio. Solo quería evitar que los conflictos familiares contaminaran el entorno laboral. Martín se adaptó de inmediato. En apenas 2 semanas ya había afinado 2 presentaciones clave y propuesto un enfoque que nos permitió ganarla. Cuenta de cosmética. Llevamos 5 semanas trabajando juntos y parece que siempre fue parte del equipo. Se conecta en remoto, participa en las reuniones creativas y envía notas de voz con sugerencias acertadas. Hace poco, mi directora creativa me dijo, no sabía lo mucho que necesitábamos a alguien como él hasta que llegó. Para Nadia, su esposo sigue entre contratos, tomándose un respiro. Ella no ha preguntado más y Martín no ha dicho nada. Ha sido respetuoso, profesional y está sorprendentemente involucrado. Lo más curioso es lo natural que se siente todo, sin drama, sin tensión, solo trabajo. Y sin embargo, cada vez que veo que Nadia publica indirectas sobre mujeres que disfrazan de éxito sus seguidores y filtros, no puedo evitar pensar,
Tu esposo está prosperando justo en ese mundo que llevas años despreciando. Ella no tiene idea. No sé cuánto tiempo durará así, pero por ahora, esto es lo que hay. Al llegar a la 5ª semana, Martín ya estaba completamente integrado a nuestro ritmo. Aprendió nuestros sistemas más rápido que muchos contratados a tiempo completo, participó con opiniones lúcidas en reuniones clave y propuso una reestructuración del mensaje de valor que nos ayudó a cerrar trato con una marca de Ámsterdam. El correo que recibimos de la fundadora fue claro, nunca había visto una estrategia tan precisa. Mi socia Adriana incluso me tomó aparte después de una reunión y me preguntó dónde lo había encontrado. Le dije que fue una recomendación informal, lo cual, técnicamente, no era mentira. Usamos nuestra plataforma habitual de freelances, así que todo estaba en orden. Sin registros con mi nombre en sus documentos ni pagos. Solo podría relacionarse si alguien escarbara en mensajes internos, cosa que nadie haría. Hace un par de semanas, mis padres organizaron una barbacoa familiar. Fue la primera vez que veía a Nadia y Martín juntos desde que él empezó a trabajar con nosotras. Al principio pensé que no habría problema, pero en cuanto estuvimos todos en el mismo lugar, noté lo frágil que era el equilibrio. Martín se mantuvo tranquilo. Cuando mi padre le preguntó por su trabajo, respondió que estaba entre proyectos, ayudando a un amigo con unas propuestas. Nadia solo levantó una ceja, sin hacer más preguntas. Más tarde, mencioné casualmente mi próximo viaje a Copenhague. Nadia se rió y comentó algo sobre lo agotador que debía ser cuidar influencers por Europa. Martín estaba a unos pasos, con una copa en la mano, y me miró apenas un segundo más de lo normal. Su expresión cambió fugazmente, como si la culpa lo atravesara. Después desvió el tema hablando de retrasos en vuelos, y todos le siguieron. Unos días después, recibí un mensaje inesperado de Nadia. Me decía que si en algún momento necesitábamos a alguien como Martín, ella estaría encantada de recomendarlo. Parece que ya se está aburriendo, escribió. Me quedé mirando el mensaje largo rato antes de responder un simple, lo tendré en cuenta. Sin emojis, sin más, no se lo comenté a Martín. Esa misma semana, teníamos una sesión de estrategia a solas. Estábamos organizando el calendario de una campaña cuando él sacó el tema de la relación entre su esposa y yo. Me lo dijo directamente, siempre noté cierta amargura de parte de Nadia hacia ti, y nunca entendí por qué. Mantuve la compostura y le pregunté si se sentía incómodo trabajando conmigo ahora que ella podía sospechar algo. No dudó. Dijo que aunque ella fuera su esposa, eso no significaba que comprendiera lo que implicaba el respeto profesional. Tú me tratas como a un socio real, me dijo, y eso ya es más de lo que he recibido en años. Esa misma semana celebramos la campaña con una cena en la terraza de un restaurante del centro. Nada formal, solo comida rica, vino y buen ambiente. Martín vino con nosotros. Era la primera vez que conocía en persona aparte del equipo remoto. Todos lo adoraron. En un momento alguien preguntó cuánto tiempo llevábamos conociéndonos. Respondimos a la vez, versiones distintas pero parecidas. Nadie notó nada raro, pero el aire tenía algo, una tensión sutil. No romántica, solo esa extraña energía cuando sabes que alguien no está donde pertenece. Lo observé reír con nuestra diseñadora, ayudar a una pasante a elegir del menú, y comprendí lo rápido que se había vuelto parte del equipo. Parecía haber encontrado su lugar, y sin embargo, al final del día, volvería a casa con Nadia, que aún no puede evitar burlarse cada vez que escucha mi nombre. Esa misma noche, después de que todos se hubieran ido, recibí un mensaje de Martín. Solo decía, gracias. Esto se siente como lo que siempre debía haber estado haciendo. No respondí de inmediato. Los días siguientes en la oficina pasaron volando. Habíamos incorporado a un nuevo cliente y tuvimos nuestra primera reunión de alineación con ellos. Martín estuvo presente, antes de que siquiera mencionara algo. Ya había preparado un esquema completo de posicionamiento de marca. El cliente quedó tan impresionado que pidió que él liderara las futuras sesiones de estrategia. Así, sin más, el esposo de Nadia estaba al frente de una de nuestras cuentas más importantes, y ella seguía sin saberlo. Lo que más me sorprendió no fue el hecho de que todo se manejara con discreción, sino lo natural que se sentía. Martín no solo se estaba adaptando a nuestro entorno, estaba destacando. Encajaba de forma impecable. Y, paradójicamente, la persona que durante años se había burlado de mi carrera en cada reunión familiar, había empujado, sin quererlo, a su propio esposo directamente al núcleo de mi mundo profesional. Nada de esto fue premeditado. Yo no tenía la intención de probar nada ni de vengarme. Pero al observar cómo se desarrollaban las cosas día tras día, era imposible no notar el cambio. Nadia seguía lanzando comentarios sarcásticos, fingiendo que todo esto no le importaba. Mientras tanto, la persona más cercana a ella había cruzado sin ruido a mi terreno, y no mostraba señales de querer regresar. El ritmo de trabajo se aceleró aún más. Estábamos preparando una presentación estratégica para una premiación regional,
y el lunes salió la lista de nominados. Nuestra firma fue seleccionada en la categoría de innovación en branding digital. Era un gran logro para nosotros, sobre todo porque la campaña postulada tenía a Martín como estratega principal. Él había asumido toda la responsabilidad en la arquitectura de la campaña y la alineación de métricas. Incluso el correo de nominación destacaba la coherencia en la ejecución estratégica y creativa, algo que, internamente, sabíamos que era mérito suyo. Sin embargo, al mismo tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas señales de tensión. En una de nuestras reuniones uno a uno, Martín mencionó que el ambiente en casa estaba raro. No dio muchos detalles, solo que las conversaciones más simples se convertían en discusiones. Días después, una de mis gestoras de proyecto me comentó que lo había visto hablando por teléfono en el pasillo, y que le alcanzó a escuchar decir: «No tienes que entenderlo, Nadia, solo respétalo». Me lo repitió como si no fuera la primera vez que él y Nadia discutían ese mismo tema. El problema real comenzó con una publicación en Instagram. Subimos un vídeo corto mostrando escenas del detrás de cámaras de la campaña. Aparecía parte del equipo de planificación, el scouting de locaciones y una imagen de la pizarra que Martín había montado durante las sesiones de estrategia. Como es habitual, nuestra asistente de redes sociales etiquetó automáticamente a todos, incluido Martín. La publicación se subió al mediodía. Para las 2 de la tarde ya tenía más de 200 visualizaciones, algunas de personas que conocíamos en común. Me di cuenta del error al revisarla y pedí que quitaran la etiqueta, pero para entonces ya era tarde. Una semana después, Nadia me llamó. Era la primera vez en meses. Su tono era inusualmente cordial. Me dijo que había visto algo en Instagram y preguntó si Martín había estado trabajando con nosotros. Le respondí que él había colaborado en una propuesta hace tiempo, pero que no lo habíamos contratado formalmente después de eso. Técnicamente, no mentí. Ayudó en una propuesta, aunque no fue lo único que hizo. Ella fingió que solo tenía curiosidad, luego cambió de tema. Esa noche le conté a Martín. Escuchó en silencio y luego suspiró. Me dijo que seguramente ella ya sabía, pero que estaba esperando a ver si alguno de los dos lo admitía. Esa misma noche, durante la cena, Nadia le soltó un comentario sarcástico sobre hacer tonterías creativas conmigo. Martín no respondió. De hecho, en vez de distanciarse del trabajo, se comprometió aún más. Esa semana tuvimos llamadas con clientes, 2 presentaciones de propuestas y varias revisiones internas. En todas estuvo presente, puntual, preparado y concentrado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Así que organicé una reunión general con todo el equipo para repasar nuestras normas de conducta profesional. No para señalar a nadie, sino para dejar claro cuáles eran las reglas respecto a vínculos personales, conflictos de interés y confidencialidad. Todos entendieron. Nadie hizo preguntas. Después, Adriana, mi mejor amiga y directora financiera de la firma, me llevó aparte. Me advirtió que esto no iba a quedarse así, que nadie haría lo posible por convertirlo en un escándalo, que era exactamente el tipo de situación que ella utilizaría para hacer daño. Al día siguiente, Nadia publicó un estado en Facebook. Nada sutil. Escribió sobre personas que jugaban a ser empresarias con hashtags y plantillas de Canva, sin tener un título médico. No mencionó nombres, pero no hacía falta. Un excliente me envió una captura de pantalla con un signo de interrogación. No respondí. Esa misma noche, mis padres me llamaron, cada uno por separado. Mi madre me preguntó si había algún problema entre Nadia y yo. Mi padre dijo que sentía como si la familia estuviera caminando sobre vidrios rotos. Ninguno mencionó la publicación, pero claramente les estaban llegando comentarios. Les dije que estaba muy ocupado con el trabajo y no quise entrar en detalles. Para el sábado, ya lo había dejado pasar, pero entonces Nadia apareció en mi apartamento sin avisar. Tocó el timbre como si fuera una visita normal. Cuando abrí, estaba ahí parada con una bolsa de compras. Dijo que estaba en la zona y que quería pasar a saludar. Entró, miró alrededor como inspeccionando, y se sentó como si no hubiera pasado el último año atacando mi carrera. Le ofrecí té y hablamos un poco. Preguntó por el trabajo, respondí sin entrar en detalles. Mencionó el viaje a Copenhague, le dije que había salido bien. Y de pronto, sin cambiar de tono, me miró y preguntó: ¿desde cuándo trabaja Martín contigo exactamente? No pestañeó, solo bebió de su taza y me observó. Yo hice una pausa y respondí: ¿y por qué te importa? No contestó. Se echó a reír con desprecio y dejó su taza sobre la mesa con fuerza. Así que es cierto, dijo, poniéndose de pie y comenzando a caminar de un lado a otro. Me preguntó si todo había sido un plan para vengarme, para humillarla contratando a su esposo a espaldas suyas. Me acusó de disfrutar el drama, de usar mi empresa como herramienta para afectarla. Yo permanecí sentado y le expliqué, con calma,
que esto no tenía nada que ver con ella. Martín aplicó, estaba calificado, necesitaba cubrir una posición y lo contraté. Eso fue todo. No le gustó mi respuesta. Comenzó a acusarme de haberlo manipulado, de haberlo atraído a propósito para desestabilizar su matrimonio. Antes de que pudiera decirle algo más, tocaron la puerta. Era Martín. Venía a buscarla. Abrí la puerta, me hice a un lado y lo dejé entrar. Vio a Nadia caminando de un lado a otro y le preguntó si todo estaba bien. Ella no respondió, simplemente salió del departamento sin decir una palabra. Martín la siguió. Una hora después, recibí un mensaje de él. No me habla. Dice que la avergoncé. A la mañana siguiente, Nadia publicó un mensaje extenso en el grupo familiar. Decía que yo había cruzado una línea, que había irrespetado su matrimonio y ocultado cosas a la familia. Cerró diciendo que esperaba más de su propia hermana. Mi padre no respondió. Mi madre me escribió en privado, llorando, preguntando por qué no le había contado a Nadia desde el principio. Le expliqué que no tenía por qué consultar decisiones laborales con mi hermana, y que en ningún momento intenté ocultar nada. Simplemente no era un tema que la involucrara. Esa noche, Martín me llamó desde otro número. Me dijo que Nadia le había dado un ultimátum. O dejaba de trabajar conmigo, o ella reconsideraría su convivencia. Le pregunté si necesitaba tiempo para pensarlo. Me dijo que no. Al día siguiente, se presentó en la oficina y me pidió que considerara ofrecerle un contrato de tiempo completo. Acepté. Firmamos el nuevo acuerdo esa misma semana. Desde entonces, el ambiente en la oficina cambió. Martín se mantenía enfocado, cumplía con todo, pero se notaba que algo pesaba sobre él. Sus bromas eran menos frecuentes, sus pausas más largas. Su trabajo seguía siendo impecable, pero su ánimo ya no era el mismo. Nadie le preguntó nada. El equipo le dio su espacio. Ese viernes, mi asistente me avisó por el intercomunicador que alguien estaba en la recepción pidiendo verme sin cita. Era Nadia. Estaba en el vestíbulo solicitando una conversación privada. Le pedí a recepción que le informaran que no estaba disponible. Esperó unos 15 minutos y luego se fue. Esa misma noche, alrededor de las 9, recibí un correo electrónico desde su cuenta personal. El asunto decía, conflicto de interés. Era un mensaje redactado formalmente donde me acusaba de conducta profesional inapropiada. Alegaba que había cruzado límites familiares para acceder a información sensible y amenazaba con reportarme ante un comité de ética empresarial, sin especificar cuál. No incluía referencias legales ni pruebas concretas, solo frases vagas y un tono dramático. De inmediato reenvié el correo a nuestro asesor legal interno. Me llamó al día siguiente para decirme que no había nada de qué preocuparse. No se había cometido ningún delito ni existía una falta formal. Martín había firmado los acuerdos estándar y todo en nuestros registros estaba en orden. Pero, a pesar de eso, quedaba claro que Nadia no iba a quedarse de brazos cruzados. Ese mismo fin de semana, Martín se mudó a un alojamiento temporal. No le dijo a nadie salvo a mí y a la jefa administrativa, ya que era necesario actualizar su dirección para efectos internos. No pidió días libres. Llegó el lunes, se sentó, abrió sus documentos y continuó con lo que tenía pendiente. Nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento de Nadia. Pero después de su visita sorpresa a mi oficina y su amenaza legal, era evidente que esto ya no se resolvería en silencio. La delgada línea entre lo personal y lo profesional había desaparecido por completo. El correo de Nadia no incluía acusaciones concretas. Hablaba de que yo había aprovechado la relación familiar para obtener beneficios personales y que había confundido la lealtad personal con la ética empresarial. Era más una queja frustrada que un documento formal, pero por precaución lo remití también al área jurídica de la empresa. Nuestro abogado respondió rápido, lo consideró exagerado, pero sin implicaciones legales. No había conflicto de interés, ni violación alguna, y nada de lo que escribió representaba un incumplimiento de las normativas corporativas. Poco después, nuestro director de recursos humanos envió una circular general al equipo. No mencionaba nombres, pero reiteraba nuestras políticas sobre recomendaciones internas, contratos freelance y relaciones personales en el entorno laboral. El tono era neutro y profesional, lo suficiente para cubrirnos en caso de que Nadia decidiera escalar públicamente el conflicto. Mientras tanto, Martín se enteró del correo. Luego me contó que enfrentó a su esposa directamente, preguntándole por qué quería mezclar su trabajo con los problemas personales entre ellos. Ella no se retractó. Según él, su única respuesta fue que él estaba tomando mi partido. No discutió más, solo recogió algunas cosas y amplió su estadía en el alquiler temporal. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Nadia. Sin palabras, solo 3 emojis de calavera. Luego me bloqueó. No podía responderle aunque hubiera querido. Esa semana, 2 viejos conocidos que nos conocían a ambos me escribieron. Uno dijo que yo estaba siendo
siendo insensible y que debería haber sido más claro con Nadia desde el principio. El otro, en cambio, opinó que ella llevaba años tratándonos a todos como si estuviera por encima, y que esta era la primera vez que alguien no se dejaba intimidar. No respondía ninguno. Ya no quedaba nada que decir. En el plano laboral, justo coincidió con un cambio importante en una de nuestras campañas. Nuestro cliente de fragancias europeo quería lanzar una estrategia de influencia en 3 ciudades distintas, lo que implicaba coordinar la narrativa de marca en varias plataformas. Era un puesto de alto nivel y Martín ya llevaba semanas trabajando en los lineamientos. Le ofrecí el cargo de estratega principal. Aceptó, pero me pidió que no se hiciera ningún anuncio público. Nada en LinkedIn ni en redes. Solo una promoción interna y discreta. Lo respetamos. Unos días más tarde, nuestro padre intentó hacer de mediador. Envió un correo a toda la familia proponiendo una cena en su casa para hablar las cosas. Nadia fue la primera en responder al hilo. Dijo que no se presentaría a menos que yo ofreciera una disculpa pública por haber saboteado su matrimonio y humillado su imagen ante la familia. No contesté. La cena nunca ocurrió. Ese fin de semana, Nadia publicó algo en su cuenta privada de Facebook que, en realidad, no tenía nada de privada. Era un extenso párrafo sobre cómo algunas mujeres usan la ambición como un arma para destruir familias, y cómo ciertas personas disfrazan sus fracasos personales bajo el éxito profesional. No etiquetó a nadie, pero en menos de una hora, un antiguo compañero de clase me mencionó en los comentarios preguntando qué estaba pasando. Borré la etiqueta y bloqueé al contacto. Nuestra siguiente reunión con clientes era en 3 días. Y no quería que nada de esto salpicara los canales formales. Contacté a una consultora en manejo de reputación, recomendada por un cliente que había enfrentado una crisis de imagen tiempo atrás. Tenía experiencia en correcciones discretas en medios y manejo narrativo digital. En cuestión de un día, ya tenía diseñada una mini campaña. Publicamos contenido enfocado en ética profesional, transparencia en el entorno laboral y la importancia de establecer límites internos en empresas dirigidas por familiares. No mencionamos a Nadia, ni hicimos alusión al conflicto, pero el mensaje fue claro. Mientras tanto, Martín y yo tuvimos una charla más personal en la oficina. Me dijo, sin rodeos, que no creía que su matrimonio tuviera solución. No lo decía con enojo, sino con cansancio. Comentó que llevaba años esforzándose por aparentar estabilidad. Eso fue todo. Luego abrió su portátil y se conectó a la siguiente videollamada como si nada. Y entonces ocurrió lo más inesperado de todo. La asistente de Nadia me envió un correo. No usó ningún contacto compartido, lo hizo a través del formulario de contratación de nuestra página web. Decía que había oído hablar de la cultura laboral que estábamos construyendo y que, si buscaba a alguien detallista con experiencia en coordinación quirúrgica, estaba disponible. Terminaba diciendo, si eres como Martín dice que eres, me encantaría trabajar contigo. No respondí de inmediato. Marqué el mensaje y lo dejé en la bandeja de entrada. No se trataba de contratarla, se trataba de lo que implicaba. Las grietas ya eran evidentes y la gente empezaba a notarlas. La versión que Nadia había intentado mantener, que yo era la hermana menor con un negocio sin importancia, jugando a dirigir una empresa mientras ella salvaba vidas, comenzaba a desmoronarse. No porque yo la hubiera atacado, sino porque ella no podía dejar de llamar la atención sobre su propio colapso. Un jueves por la tarde, recibí un correo de un equipo de producción de podcast que trata temas de liderazgo femenino en el ámbito del marketing. Decían haber seguido nuestras últimas campañas y querían invitarme a grabar un episodio. Lo que me llamó la atención fue el segundo párrafo. Mencionaban que una de las razones para contactarme era nuestro innovador estratega, Martín. Habían visto una de nuestras campañas recientes y atribuían su estructura a él. Me lo pensé un día. El asunto con Nadia ya había explotado en persona, luego en redes, y otra vez en chats grupales y publicaciones pasivo-agresivas. Participar en algo público, aunque fuera laboral, podía empeorar todo, pero ocultarse no había servido. Así que acepté. Respondí confirmando mi participación con una única condición, nada de preguntas personales. Dejé claro que la conversación debía centrarse en el trabajo, el liderazgo y el crecimiento empresarial. Aceptaron. Grabamos el domingo y el episodio se publicó el viernes siguiente. No fue escandaloso ni provocador, solo una charla de 45 minutos sobre cómo creció nuestra firma, los retos que enfrentan las mujeres en roles de liderazgo y la importancia de alinear estrategia con creatividad. Atribuí el mérito a quienes lo merecían. El nombre de Martín apareció 2 veces esa semana. Una durante el análisis de una campaña y otra cuando se discutía la dinámica del equipo. Para el mediodía, el episodio del podcast ya estaba generando revuelo en LinkedIn. Fue compartido por algunas figuras del sector y citado en un par de boletines de marketing. Antes de que terminara el día, ya teníamos 2 solicitudes de potenciales clientes en nuestra bandeja de entrada. El sábado por la mañana,
esa cifra subió a 6 peticiones de revisión de portafolio. A las 2 de la tarde de ese mismo sábado, recibí un mensaje en el móvil. Provenía de Nadia. Solo 3 palabras: eres increíble. Nada más. Ella me había bloqueado semanas antes, así que tuvo que crear un nuevo número solo para enviarlo. Lo bloqueé también. Más tarde, mi prima me escribió en privado para contarme que Nadia había escuchado el episodio. Estaba en casa, con la computadora abierta, y al oír el nombre de Martín, se levantó, gritó y lanzó su teléfono contra la pared de la cocina. El aparato quedó hecho pedazos. Ni siquiera se molestó en recogerlo. El lunes siguiente, Martín recibió un borrador de una notificación legal por parte del abogado de Nadia. No era algo escandaloso ni emotivo, más bien un texto impersonal y meticuloso que citaba abandono emocional y quiebre de confianza por conflicto de intereses. Martín se reunió con su abogado, revisó los documentos y firmó la solicitud de divorcio oficial esa misma semana, sin alboroto, sin publicaciones vengativas, sin mensajes cargados. Simplemente lo manejó con serenidad. Lo que sí se hizo público no vino de ninguno de nosotros. Fue un comentario dejado por una cuenta anónima bajo la publicación del podcast en Instagram. Me acusaban de haber destruido un hogar por ambición profesional, de haberle robado el marido a alguien. El estilo de redacción era familiar. En pocas horas, algunos usuarios comenzaron a responder. Una persona notó que esa cuenta solo seguía perfiles relacionados con el hospital donde trabaja Nadia. Otro identificó expresiones idénticas a las que ella solía usar en publicaciones anteriores. Alguien hizo una captura de pantalla y la compartió en una historia grupal etiquetando al podcast, bromeando con la cirujana hace su entrada triunfal. A partir de ahí, se desató todo. La cuenta pasó a privada y luego desapareció. Ese lunes convoqué una reunión con el equipo antes de iniciar la jornada. Todos habían visto el comentario, así que no fue necesario dar demasiadas explicaciones. Solo les recordé que ante todo somos una empresa, que trabajamos con seriedad, y que no nos involucramos en enfrentamientos personales por redes. Estuvieron de acuerdo. Nadie se fue, nadie dudó. Si algo pasó, fue que se comprometieron aún más. Esa misma tarde, Martín presentó el informe de campaña para un cliente de fragancias. El documento estaba impecable, justo a tiempo. Esa noche, recibí un mensaje en LinkedIn de una mujer cuyo nombre no me sonaba. Resultó ser compañera de promoción de Nadia en la Facultad de Medicina. Solo escribió una línea: ella intimidó a personas durante años. Bien por ti. Lo leí una sola vez, lo archivé y seguí con mi día. A mitad de semana finalmente tomé la decisión de agendar una sesión con una terapeuta. No fue por colapso ni dramatismo. Solo necesitaba hablar con alguien que no formara parte de ese círculo. Le relaté los hechos, uno por uno, empezando por el día en que contacté a Martín para ofrecerle el contrato freelance. Ese viernes, Martín firmó su contrato a tiempo completo con nuestra firma. No hubo publicaciones conmemorativas, ni fotos, ni celebraciones internas. Solo una firma discreta y una nueva credencial en su perfil de empleado. Nada de esto estaba pensado para convertirse en historia. Pero lo fue. Desordenada, ruidosa, pública. Y ahora ya no hay nada que ocultar. El divorcio quedó oficialmente finalizado la semana pasada. Sin batallas legales, sin demoras. Solo firmas y silencio. Esa misma mañana, Martín me envió un mensaje: ya está. Eso fue todo. Ni ceremonia, ni fanfarria. Acordamos vernos ese fin de semana, no para hablar de proyectos ni de clientes. Era un almuerzo sin etiquetas, entre dos personas que habían atravesado la tormenta provocada por Nadia y que seguían en pie. Nos encontramos en un lugar pequeño, lejos del centro. Sin colegas, sin conocidos, solo nosotros dos y un par de horas para conversar. Habló con claridad. Me dijo que llevaba años sintiéndose insatisfecho, pero no se atrevía a dar el paso. Decía que socialmente, divorciarse de una cirujana respetada era visto como un signo de fracaso. Era difícil explicar por qué quería irse si todo en apariencia era perfecto. También quiso dejar algo muy claro: nunca existió una relación romántica entre nosotros. Fuimos dos profesionales construyendo algo valioso. Nada más. Nunca hubo líneas cruzadas, ni secretos, solo respeto y colaboración en un espacio donde ambos empezamos a ser tomados en serio. Desde que se concretó el divorcio, Nadia no volvió a comunicarse. Ningún mensaje, ningún correo. Me eliminó de todas las plataformas y bloqueó mi número una vez más. Lo único que hizo fue enviar un pequeño sobreacolchado a mi oficina. No tenía remitente. Dentro venía el collar que le regalé hace 5 años, un colgante plateado que solía llevar a todas partes. Pegada a la cadena, había una nota escrita en un post-it: aquí tienes tu pequeña victoria. Nada más. No contesté. Lo guardé en un cajón y no volví a mirarlo. En casa, todo se mantuvo en calma. Mis padres siguen intentando no tomar partido, pero algo cambió. El fin de semana pasado, después de cenar,
Mi padre me tomó del brazo y me dijo que estaba orgulloso de lo que había construido. Añadió que no estaba seguro de que nadie comprendiera realmente el valor de mi trabajo, pero que él siempre había observado en silencio. Eso fue todo. No lo escribió, no lo dijo fuerte, solo lo susurró y se alejó. Mi madre no ha comentado mucho al respecto. Solo mencionó el cumpleaños de mi padre el próximo mes y me preguntó si consideraría invitar a Nadia. Dije que lo pensaría. Aún no he decidido. En la oficina, Martín se ha adaptado por completo a su nuevo rol. La semana pasada lideró una presentación para una marca de bienestar tecnológico que busca expandirse por Norteamérica. Se encargó de todo: estrategia, posicionamiento, proyecciones. Cerró el contrato en apenas 2 días. Es el acuerdo más importante que hemos logrado en un trimestre desde que fundamos la empresa. Nadie dudó de que ese era su lugar. Lo que más me sorprendió fue cómo todo este proceso, con su tensión y exposición, no rompió la cultura de nuestro equipo. Al contrario, nos unió. En cada momento incómodo que se hizo público, el grupo se fortalecía. Empezaron a asumir responsabilidades de otra manera, con más entrega. Nadie se escudó tras las pantallas. Nadie fue indiscreto. Se concentraron en protegerse mutuamente, en el trabajo, en avanzar. Hace poco nos nominaron a un premio regional por innovación. La gala fue el viernes pasado. Ganamos. Cuando subí al escenario, agradecí al equipo y cerré el discurso con una mención sutil a Martín. Lo llamé el estratega que nos enseñó a mirar desde otro ángulo. No mencioné su nombre, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería que volviera a convertirse en el foco. Esta vez, la atención estaba donde siempre debió estar, en el trabajo. Últimamente he retomado el hábito de escribir a mano en una libreta. Nada digital. No hablo de esto en redes. No respondo, no explico, no gasto energía en lo que ocurre fuera. Estoy volviendo a las rutinas silenciosas, las que no necesitan pantalla. Al final, esto nunca fue una venganza. No fue un plan para ganar o castigar a nadie. Fue trabajo. Trabajo real. De ese que nadie nunca comprendió. Durante años lo menospreció, ridiculizó cada proyecto, se burló de cada cliente. Y al final, la persona más cercana a ella encontró propósito dentro de ese mundo. Eso no es revancha. Es simplemente lo que sucede cuando alguien desacredita lo que no entiende, y la vida responde. Ella ridiculizó mi carrera. Su esposo encontró sentido en ella. Eso no es ironía. Es justicia. Silenciosa, con credenciales y contratos firmados.